¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Mi casa es su casa. Como le decía ayer, estamos entrando ya a la quinta semana de transmisión desde nuestras casas. Es un gusto recibirle. Por supuesto, como todas las noches, le tengo información iniciando aquí precisamente en casa, en Miami, en la Florida. Mientras le presento imágenes en vivo de Brickell, en el Brickell City Center, para que usted vea el tránsito en las calles. Mientras le informo que, según el gobernador DeSantis del estado de la Florida, aseguró que el estado ha evitado un desastre de salud pública por las decisiones tomadas por su equipo. También aseguró que se ha aplanado la curva. Sin embargo, el Departamento de Salud del estado anunció casi 400 casos nuevos solo en Miami-Dade, que llega ya a más de 10,000 contagios. Más de 10,000 contagios solo en Miami-Dade. Así que la Florida continúa al alza en contagios de coronavirus, con 800 casos adicionales al día de hoy, llegando a un total de 27,869 contagios y 867 muertes. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con DeSantis o los números le dicen otra cosa? En fin, esa es la información de la Florida, pero vamos a iniciar entonces con nuestras conclusiones global del día de hoy. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluCovidMX2. ConcluCovidMX2 es el hashtag, la etiqueta ConcluCovidMX2. Este segundo día que le dedicamos a México. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluCovidMX2. A ver, registros de la Universidad Johns Hopkins nos dicen que a esta hora más de 2,5 millones de personas han contraído el coronavirus. De ellos, más de 177,000 murieron. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia, con más de 824,000 contagios y más de 44,000 fallecidos. Las abultadas cifras no han evitado que siga ganando fuerza el debate sobre la reapertura de los diferentes estados. A medida que varios gobernadores se encaminan en esa dirección, también surgen voces de alarma. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, aquí en Estados Unidos, CDC por sus siglas, dijo en una entrevista al diario The Washington Post que una segunda ola de coronavirus podría ocurrir este invierno y unirse entonces a la temporada de gripe para provocar una crisis de salud nunca antes vista, aún más grave que la que vivimos ahora. Imagínese usted, la temporada de gripe al mismo tiempo que el coronavirus. En este momento el objetivo principal es aumentar la cantidad de pruebas de detección y de anticuerpos. Este martes, el presidente Donald Trump se reunió con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien lidia con el epicentro del brote en el país. Cuomo dijo que el encuentro fue muy productivo y positivo. Según declaró Trump, aceptó ayudar a los fabricantes a obtener los elementos necesarios para fabricar los kits de prueba, ya que tienen dificultades para encontrarlos. Así que, bueno, por lo pronto parece que ya se logró destrabar este asunto entre el gobernador Cuomo y el presidente Donald Trump. Pero vamos ahora a repasar rápidamente las cifras de la pandemia en América y el Caribe. Por supuesto, en orden alfabético, como todas las noches. En Argentina, al menos 3,144 casos y 151 muertes, 3,144 casos y 151 muertes. En las Bahamas, 64 contagios y 9 fallecidos. Belice, 18 casos y 2 muertos. Bolivia, con 609 casos y 37 decesos. En Brasil, escuche usted esto, 43,079 infectados y 2,741 muertos. El Brasil de Bolsonaro, con 43,079 infectados y 2,741 muertos. Chile, 10,832 casos y 147 fallecidos. Colombia, 4,149 contagios y 196 muertos. Costa Rica, 669 personas contagiadas y 6 fallecidos. En Cuba el régimen reconoce al menos 1,137 casos confirmados y 38 muertes. Y en Ecuador, 10,398 contagios y 520 defunciones. Vamos ahora con El Salvador. 225 casos y
7 fallecidos. En Guatemala son 316 los contagios y 8 muertes. En Haití, 57 infectados y 3 defunciones. En Honduras más de 490 casos y al menos 46 defunciones. Y en Jamaica, 223 casos y 6 muertos. En México se confirmó este martes una nueva cifra, 9,501 casos y 857 defunciones. Esto es lo que dice México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nicaragua se mantiene oficialmente con 10 contagios y 2 muertes de acuerdo al régimen Ortega Murillo, que le quede claro. En Panamá, 4,821 casos y 141 fallecidos. En Paraguay, 213 infectados y 9 muertos. Perú, 17,837 contagios y 484 muertes. En la Isla del Encanto, en Puerto Rico, 1,298 contagios y 64 muertes. En República Dominicana, 5,044 infectados y 245 fallecidos en República Dominicana. Honduras acaba de hacer una actualización, se la doy ahora. Permítame un momento, le estoy hablando de que Honduras asciende a 510 casos de coronavirus. Esto es lo que reporta en este momento el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. 16 nuevos casos de COVID-19 entonces para Honduras, con un total de contagios de 510 por la pandemia. La cifra se mantiene en 46 muertos. Continuamos entonces, vamos ahora a Uruguay, 543 contagios y 12 muertes. Venezuela, 288 casos y 10 fallecidos. Esto se lo subrayo también, de acuerdo al régimen de Maduro. Ahora, vamos a enfocarnos en México. México podría enfrentarse a un escenario devastador, según las autoridades. Esto si no se respetan las medidas de aislamiento, como cualquier otro país, ¿no? El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que es Hugo López-Gatell, señaló que vienen momentos difíciles cuando el país ya entra a la fase 3 de la pandemia. En esta fase se espera el mayor número de contagios e ingresos. En consecuencia, el principal riesgo es la saturación hospitalaria. El pico, dicen, podría alcanzarse entre el 8 y el 10 de mayo, según las proyecciones que maneja el gobierno. Hay que ver quién maneja las proyecciones, porque acuérdense que para Andrés Manuel López Obrador, el 19 de abril se acababa todo. Así lo había dicho en una de sus mañaneras, para el 19 de abril, y se lo dice precisamente a López-Gatell. Bueno, ahora el gobierno de AMLO dice que el pico será entre el 8 y el 10 de mayo. López-Gatell sostuvo además que el país está preparado y se han hecho los arreglos necesarios para enfrentar la epidemia en condiciones favorables. Escuche. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. México entró, entonces le decía, en la tercera fase cuando se confirmaron más de 8,000 casos y 712 fallecidos. Ojo, le estoy dando la cifra de esta mañana, ¿no? 8,000 casos y 712 fallecidos. Y ahí es que se anuncia, ya están en la tercera fase, ya estamos en México en la tercera fase, dice López-Gatell. Esas cifras ya han sido objeto de debate. Ayer lo estábamos hablando precisamente con esta declaración que hacía Javier Latorre de Televisión Azteca, ¿no?, en torno a las cifras de López-Gatell. Se han cuestionado desde diferentes frentes cuán representativas son de la realidad. Ponga atención. Si acabamos de entrar en una etapa de ascenso rápido de los contagios, cabría esperar que fueran más cuestionadas aún, ¿no? ¿Por qué? Porque México usa un modelo que se llama modelo Centinela. Esto es para la vigilancia epidemiológica de COVID-19. Lo ha escuchado, lo ha mencionado. López-Gatell lo ha dicho, ¿no? Este modelo Centinela. ¿Qué significa esto? Ok. El gobierno da prioridad a este modelo, pero este modelo es similar a una encuesta. ¿Ok? No está basado en pruebas, no. Es similar a una encuesta. El modelo del Centinela, para determinar la dispersión y la magnitud de la epidemia.
Ahora, dicen las autoridades que con esa metodología se obtienen datos más precisos y en un menor tiempo que si se hacen millones de pruebas. En un modelo encuesta contra prueba científica fehaciente de millones de pruebas. Justo la realización de pruebas masivas es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, no un modelo tipo encuesta, ¿no? Pero eso también exige una gran inversión, esto de las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se necesita billete, recursos, dinero, que no tienen todos los países. Ahora, sigamos entonces con este modelo Centinela. México cuenta con unos 475 puntos de vigilancia para el COVID-19 y se ha optado por hacer pruebas, escuche, solo al 10%, solo al 10% de los casos ambulatorios, salvo que las instituciones cuenten con más recursos, pero solo el 10%. Es un universo muy pequeño. Si un paciente acude a un centro médico, para que me entienda, y se determina que es un caso sospechoso, pero no está grave, se ordena aislamiento domiciliario. Pero ojo, es un caso sospechoso, no se confirma, no entra en las cifras, no aparece en el registro, no es parte de los números. Solo si el caso es grave, se refiere para que se practique entonces una prueba. Solo si es grave, ¿eh? Esa forma de operar entonces podría explicar la posible diferencia entre los casos confirmados que reporta el gobierno y los infectados en la vida real en la República Mexicana. La diferencia sería tan significativa, que a principios de mes las propias autoridades reconocieron que tomando como base el modelo Centinela existirían más de 26,000 casos, ¿se acuerdan? Que lo dijo López-Gatell. Incluso decía, habría que multiplicar por 8 los registros que tenía el gobierno, por 8 si se toma en cuenta el modelo Centinela, ¿no? Entonces, existirían más de 26,000 casos. Pero a ver, entonces la cifra oficial en ese momento era de 3,181 contagios, en el momento en que se dijo eso por parte de Gatell sobre Centinela. Es 8 veces mayor, fue lo que dijo, de lo que se reporta. Así lo dijo López-Gatell. Siguiendo esa regla, en este momento podría haber en México más de 70,000 personas contagiadas, más de 70,000, que no se están contabilizando en los registros oficiales. La diferencia es abismal. 70,000 personas contagiadas que no se están contabilizando en los registros oficiales. Y de ahí entonces que continúa el debate. Pero sobre todo un debate que se abrió desde el mismo frente del sistema de salud mexicano. ¿A qué me refiero? Aquí no son ni los medios, ni nosotros los periodistas, ni ningún político de oposición quien dijo que había que multiplicar, de acuerdo al modelo Centinela, por 8 el número de casos. Fue el propio López-Gatell. Entonces, hoy por hoy, de acuerdo a este principio sugerido por López-Gatell, habría más de 70,000 personas contagiadas. ¿Por qué no se están reportando las 70,000? Porque no hay suficientes pruebas. Y porque entonces las personas que no están graves no son contabilizadas como contagios. ¿Y a dónde van esas personas? A aislamiento. ¿Todas ellas? Vamos a profundizar en este peligrosísimo tema para la República Mexicana. Voy a hacer una pausa y voy a regresar con el doctor José Narro, exsecretario de Salud de México y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en vivo precisamente desde la Ciudad de México. Ya vengo. Le doy la bienvenida al doctor José Narro, exsecretario de Salud de México, además ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, en vivo desde la Ciudad de México. En esta ocasión me acompaña vía telefónica, pero igual lo tenemos aquí, una autoridad, una voz importante. Doctor José Narro, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto poder platicar con usted. Al contrario, el gusto siempre es nuestro. Doctor, déjeme primero preguntarle, ¿usted está de acuerdo en que hay una razón coherente
lógica y fundamentada para dudar de las cifras que hoy presenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre infectados durante las conferencias del subsecretario López-Gatell? ¿Está usted de acuerdo? ¿Está justificado? Yo estoy totalmente de acuerdo porque el propio subsecretario pues nos lo ha dicho, lo ha declarado públicamente en entrevistas a medios de comunicación internacionales y nacionales, y lo ha establecido también señalando que, ese es el número de casos confirmados. Pero claro, si uno no busca los casos, pues uno no los encuentra, primero. Y segundo, ellos, Fernando, tienen el modelo que con base en unidades Centinela se ha desarrollado, y ellos han publicado semanalmente 2 tipos de acercamiento, o 3 tipos de acercamiento al cálculo de personas que puedan tener influenza. Y este es el mismo caso con coronavirus. Uno puede extrapolarlo. 1, casos confirmados. En nuestro caso, al día de ayer eran 8,772 casos. 2, casos probables. Y entonces ellos tienen un factor ahí que varía, pero está entre 8 y 10, y de esa manera uno podría llegar a sostener, efectivamente, como usted lo dijo al arranque, que tendríamos más de 70,000 casos. Y tercero, y más delicado, porque también no solo está escrito en el informe semanal de vigilancia de la influenza, sino lo ha llegado a decir el subsecretario, que a lo mejor el factor pudiera ser hasta 30, en cuyo caso, estaríamos hablando de cientos de miles, de 260,000 casos de personas que hubieran tenido la infección. Entonces, claro que uno tiene todo el derecho para dudar de las cifras de solamente confirmados. Ahora, doctor, preguntarle aquí, ¿por qué? Porque usted lo ha dicho muy claramente, yo también lo he subrayado aquí. Esto no es algo que diga el doctor José Narro, que diga Fernando del Rincón o que lo diga un medio. No. Esto lo ha dicho el propio López-Gatell, el propio subsecretario. ¿Por qué manejar este tipo de dualidad en la información? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para disfrazar las cifras, para decir pueden ser más, pueden ser menos, me curo en salud. Yo les dije que podían ser más, que pueden ser 70,000, que pueden ser 200,000, pero yo te digo que por el momento son 9,501. ¿Por qué hacer esto? ¿No le parece una actitud completamente irresponsable? ¿Cuál es el trasfondo de esto, doctor? A ver, a mí me parece muy claro que lo que debimos, porque en el caso de la influenza, ya son 11 años donde hemos ido llevando un proceso con base en unidades médicas que actúan transmitiendo la información. En este momento son 475 unidades en el país, pero no es una muestra de unidades de atención médica, no tiene una representatividad estadística, es para ver el comportamiento de la influenza. Originalmente para eso fue desarrollado el sistema. Y por supuesto que tiene valor porque podemos comparar con lo que ya pasó el año pasado, el antepasado, hace 3, hace 5, hace 8 años. El problema es querer poner esa metodología para el caso de un padecimiento nuevo, distinto en cuanto a la contagiosidad, al factor de contagio. Es muy diferente el tener 1.5, como en el caso de la influenza, a tener 3, 4 o 5, como se supone que puede tener este virus, el coronavirus. Es muy distinto tener información que no tenerla. Es muy diferente pedirle seguir el curso de la epidemia, de una epidemia nueva, que de un problema ya establecido y del que conocemos
bastante, no todo, pero bastante. Entonces, yo creo que, con todo respeto, el subsecretario ha cometido errores fundamentales y uno de ellos es el no haber querido hacer o no haber podido preverlo con antelación el número de pruebas que se necesitaban en el mes de marzo para poder identificar casos, para poder hacerle pruebas a los sospechosos y a los contactos, a todos los contactos de las personas enfermas, contagiadas, infectadas y de aquellos que potencialmente pudieran haberlo sido. Tan es así esta información que, por ejemplo, ha dicho hace 2 o 3 sesiones, Fernando, que el número de personas que han requerido hospitalización se acerca a 37%. Esto es demasiado. ¿Qué nos traduce? Que los confirmados son solo una pequeña parte, que los casos que son muchos más, y que el número puede ser de decenas de miles, o en sus palabras, incluso de centenas de miles. Doctor José Narro, déjame hacer una pausa para regresar y hablar con usted de acuerdo a las cifras que ha dado la Secretaría de Salud sobre la cantidad de médicos que tienen en todo el país. 37,596 médicos generales, 112,042 enfermeras, 284 urgenciólogos, 207 neumólogos, 174 infectólogos y 440 epidemiólogos, de acuerdo a la Secretaría de Salud, esto en todo el país. Esto es suficiente para lo que se puede proyectar de acuerdo a los números que hoy estamos viendo, partiendo de la base precisamente del factor de multiplicación por 8. O, si quiere usted, quítele el factor por 8 y dígame si cree, como exsecretario de Salud de México, que esta capacidad humana es suficiente para lo que puede venir en México. Regreso para escuchar la respuesta del doctor José Narro, exsecretario de Salud de México y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya vengo. De vuelta con el doctor José Narro, exsecretario de Salud de México y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, a ver, vamos un poquito con los números más densos, por decirlo de alguna forma. Ciudad de México. La Ciudad de México es el lugar con más fallecimientos, tiene 190 muertos y 2,587 contagiados, de acuerdo a las cifras oficiales de COVID-19. Después viene Baja California y después viene el Estado de México. Yo le daba las cifras que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, se tiene en médicos generales a nivel nacional: 37,596, 112,042 enfermeras, 1,284 urgenciólogos, 207 neumólogos, 174 infectólogos y 440 epidemiólogos. Doctor José Narro, ¿esta fuerza es suficiente para hacer frente a lo que parece que viene ocurriendo en México con el COVID-19 y lo que vendrá? A ver, primero, Fernando, de esas cifras, y no quiero parecerme a nadie, pero yo tengo otros datos, y esos datos son que tiene que ver con el total de la fuerza de trabajadores de la salud, médicos y enfermeras. No lo tengo en la memoria sino el global. Sí son diferentes. Estaríamos hablando de más de 200, poco más de 220,000 médicos en todas las instituciones, no solo la Secretaría de Salud, ahí son instituciones públicas, y un poco más de 325,000 enfermeras. Esto es, son casi 550,000 médicos y enfermeras en todo el país. Claro, ahí hay desde un pequeño centro rural con una enfermera o con un médico general y un centro médico nacional. Bueno, la fuerza de atención podría ser suficiente si siempre y cuando se cumplieran dos condiciones. La primera, que tuvieran el equipo de protección personal.
cosa que no previeron anticipadamente y se han tenido enormes dificultades para ello. Dos, que estuvieran debidamente preparados y capacitados, que se tuvieran los protocolos de actuación, que o no se han tenido, o se han distribuido tardíamente, o no se ha podido capacitar a el personal. Entonces, es un problema de cantidad en parte, es un problema de distribución también, porque hay una concentración en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, y hay carencias en algunas ciudades intermedias o, digamos, ciudades de entre 20,000 a 100,000 habitantes. Entonces, ahí hay otro problema. Y finalmente, el problema de contar con el equipo necesario y con la capacitación específica. No se aprovecharon los 2 meses que transcurrieron desde que sabíamos que potencialmente íbamos a tener el problema, digamos, de mediados de enero a mediados de febrero para hacer las previsiones del caso. Por eso yo lo he dicho, y lo he dicho con mucha claridad, no gusta, pero me tiene sin cuidado eso, que se actuó tardíamente y sin tener toda la preparación y el liderazgo que se requería para hacerlo. Por eso se han dado los conflictos políticos, por eso ha habido gobernadores, incluso del mismo partido al del señor presidente, el de Baja California, por ejemplo, pero también problemas con gobernadores como Tamaulipas, como Jalisco, como otros gobernadores Michoacán que han dicho, oigan, no puede ser, estamos dando información, no se refleja, no nos ha llegado el equipo de protección personal, lo que nos están mandando es de mala calidad. No lo digo yo, estoy repitiendo lo que han dicho varios de estos gobernadores. Faltó previsión, faltó claridad, una estrategia y faltaron miles y miles de pruebas. México es uno de los países hasta abajo en la tabla por el número de pruebas por 100,000 habitantes. Estamos muy mal. Países de nuestra región que nos superan y por mucho, 20 veces arriba de nosotros, 20 veces el número de pruebas por 100,000 habitantes de Chile. Y ya no digo de los estelares como Islandia, en fin, algunos otros, Israel. Israel tiene 100 veces más pruebas que nosotros. Falló ahí sin duda alguna. No hay manera de ocultarlo. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé. No tenían el equipamiento, la preparación, pues deberían haberlo previsto. Doctor José Narro, le van a decir neoliberal, le aviso, a lo mejor, seguramente, que será parte de los neoliberales. Pues no lo soy, pero bueno. Lo que pasa es que yo trato de atenerme a la verdad, a los hechos, a los argumentos y a los datos. Y como usted lo dijo, Fernando, y tiene toda la razón, uno tiene la posibilidad de dudar de las cifras porque el propio subsecretario López-Gatell pues nos ha dicho que no son necesariamente ciertas, que puede haber 30, nos quedamos con 8 veces más, ya con eso estaríamos hablando, usted lo dijo, de más de 70,000, 1 y 2, y también lo quiero decir desde ahorita, porque se ha jugado con la idea de las fechas para levantar las cuarentenas, para tomar decisiones. A un mes de distancia es muy irresponsable decir que con la información que se tiene, se puede prever que algunos municipios, 900 de los 2,450, redondeo la cifra que tiene México, podrán levantar la cuarentena por ahí del 17 de mayo. Es absolutamente temerario y realmente lo vamos a ver. No va a ser así porque la realidad ha ido demostrando que no están bien. No sería la primera vez que no le dan las fechas, empezando por la de López Obrador, que decía que todo iba a estar bien para el 19 de abril, y bueno, pues creo que nos pasamos y nos hemos pasado y nos pasaremos por mucho. Doctor José Narro, siempre es un gusto tenerlo.
pues para mí es un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted, doctor José Narro, siempre bienvenido aquí. Estaremos en comunicación, por supuesto, con usted. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches. Buenas noches, el doctor José Narro, exsecretario de Salud de México y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde la Ciudad de México en vivo. Hago una pausa, regreso. Vamos a hablar de... El problema ahora también no es nada más el COVID, ¿no? Es el modelo neoliberal, ya lo escuchaba, estaba hablando precisamente acerca de eso con mi estimado doctor Narro, pero también tiene que ver con la economía y todo lo demás. Para López Obrador todo es neoliberalismo, el COVID y la economía y el petróleo y todo. Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos tiene más información. Con eso ya regreso. Como todas las noches, le doy la bienvenida a nuestra Gabriela Frías de Portafolio Global, que nos acompaña para hablarnos de la otra pandemia, que es la pandemia económica. El tema del petróleo nos lo hablaba ayer, pero el día de hoy, allá en su casa. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando. Muy buenas noches. ¿Cómo estás aquí? Pues preocupada, ¿verdad? Porque cuando hablamos de economía, ese es el otro lado que nos pega, nos preocupa a todos. Durísimo a nivel global, ¿no? Les decía yo que ayer hablábamos, tú en tu casa, yo acá en la mía, hablábamos de el tema del petróleo, pero hoy hay una advertencia muy importante, una advertencia de la CEPAL, por lo que puede ser la mayor contracción. Gaby, cuéntanos qué dijeron acerca de esto. Es fuerte la fotografía, así que les voy a pedir un paso atrás a todos porque esto nos puede dejar un poco cimbrados. La mayor contracción de la actividad económica en Latinoamérica en la historia de la región. Ya veníamos con 7 años de bajo crecimiento, llega COVID-19 y lo que nos viene no es nada bueno. Obviamente hay varios canales, de esos canales de contagio los hemos hablado, Fernando, el comercio, el turismo, las remesas, todos estos canales que exacerban el problema para millones de personas, lo que implica es que hay menos recursos para los hogares que reciben dinero por turismo, por remesas que dependen para sus necesidades básicas. Por lo tanto, lo que dice también la CEPAL es directamente que se va a aumentar la pobreza, que va a aumentar la desigualdad. Casi 38 millones de personas quedarán sin empleo con los efectos consecuentes sobre la pobreza y desigualdad. 29 millones de personas en la pobreza. La tasa va a aumentar 4 puntos porcentuales. Pobreza extrema aumentará en 16 millones de personas. ¿Por qué es importante ver esto? Porque ahorita es cuando las autoridades, como cualquier paciente, en este caso es la economía, es importante ver qué medicina, qué estrategia, qué colaboración con otros actores de los países y de las economías están activando qué estrategias. No es menor esta conversación. El daño para esta región puede ser muy duro y la consecuencia social, Fernando, puede ser muy grave. No, además, cuando hablas de esos índices de pobreza, de desempleo, Gaby, pero entonces, a ver, ok, el escenario es espantoso en muchos sentidos. Pero ¿qué recomendación hay? O sea, ¿qué es lo que dicen se puede hacer por parte de la CEPAL? Además de pensar en políticas industriales, dice la CEPAL, para que se fortalezcan las capacidades productivas, es decir, no nada más recibir remesas y consumirlas, sino realmente generar todo esto que es una política industrial, habla, y te lo voy a leer textual, es urgente acceder a recursos financieros con base en un apoyo flexible de los organismos financieros multilaterales. Esa parte la subrayo. Acompañado de líneas de crédito a bajo costo, alivios de servicio de la deuda y eventuales condonaciones. Es decir, solos no se van a poder hacer muchas cosas. Hay que pedir ayuda, hay que buscar este tipo de instituciones. Eso es lo que dice la CEPAL. Bueno, esas son las recomendaciones. Ahora déjame cambiar el tema. Sí. Decía yo, ¿no? Le decía al doctor Narro, y te lo digo ahora a ti también. Para Andrés Manuel López Obrador, todo es un tema neoliberal. Todo o están detrás de, o es una crisis neoliberal, y llámese COVID-19, llámese lo que tú quieras. En México es un tema neoliberal. Esto para él también es una crisis neoliberal, ¿no? Lo ha dicho. No solo lo dijo, sino que además dice que ya la veía venir. Y te voy a dar el contexto. Hasta ahora los pronósticos de crecimiento o de contracción para México, el resto de la región, México encabeza, con excepción de Venezuela, por supuesto,
o uno de los más bajos o el más bajo. En el caso de, por ejemplo, Citi o Scotiabank, son algunas de las instituciones que están viendo entre 8 y 9% de contracción. La CEPAL ve un 6,5% de contracción. El presidente esta mañana, y llama mucho la atención porque dice que tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, y por supuesto que con eso vamos a salir adelante por su pueblo y por su cultura. ¿Qué valor moral, tú me vas a decir a mí, puede sustituir un empleo, una empresa que se viene abajo? Yo no lo sé. Este es el diagnóstico que hacía más temprano el presidente de México. Nosotros ya lo sabíamos, de que ese modelo no funciona. Y por eso dijimos que íbamos a iniciar una estrategia distinta. Ya hablamos, hasta escribí un libro de la economía moral para esta nueva etapa. Imagínate un paciente en un hospital, si tú te volteas y empiezas a hablar de la economía moral y de la situación moral y los valores culturales, nos van a sacar adelante y el enfermo está aquí hibernando y tienes que checar sus signos vitales. Eso es un poco lo que nos hace ruido, Fernando. Y lo que hicimos, como dijo el doctor Narro, lo que hacemos aquí no es presentar la opinión, sino que lo que hizo tu servidora fue hablarle a varios economistas en varios países, incluyendo México, y preguntarles, ¿ustedes coinciden con el diagnóstico del presidente? ¿Realmente es el modelo neoliberal? ¿Y qué pasa entonces con el COVID-19? Te voy a dar algunas ideas de lo que me dicen. Para empezar, obviamente, modelo neoliberal. Empecemos por ahí. Ese modelo neoliberal, Fernando, plantea reducir la participación del Estado en la economía, un presupuesto balanceado para que no haya deuda, nada que ver con un virus y con una pandemia. Así que a menos que el virus tenga ideología neoliberal, no se entiende. Tampoco esa insistencia en dedicar recursos a proyectos capricho, porque restan recursos para la salud. La recomendación del FMI, del Banco Mundial, es gastar en este momento, no es ahorrar. El coronavirus no es un evento que vino para cambiar el modelo económico. Y muchos nos dicen, México tiene una posición privilegiada por estar atado con Estados Unidos en el tema de su manufactura y podríamos estar perdiendo esa ventaja que es envidiable para otros países en nuestra región. Me dicen algunos economistas, es un error brutal no entender que el único camino aquí en adelante es la mayor industrialización. Tratar de ponerle ideología a la crisis es inútil. Dicen, México, fíjate, los pronósticos que hay para esta economía son tan alarmantes y muestran que malas decisiones de los gobernantes conducen a malos resultados, porque este virus no discrimina, se requiere precisión, amplitud de criterio, apego a la ciencia y buen gerenciamiento. Otros incluso, para cerrar, Fernando, te doy más o menos una idea, otros incluso nos dicen que no tenemos ya como economistas simpatía por el propio secretario de Hacienda, porque lo que se ve aquí transpirar es la voluntad de un presidente y sus caprichos y dogmas. Ese es el diagnóstico de al menos 6 economistas que consultamos, que no son todos de México y que también han tenido importantes, digamos que papeles como investigadores en las distintas universidades donde han participado. Pues además habría que pedirle una explicación clara para el pueblo, ese pueblo que dice él lo quiere tanto. ¿Y cuál es la economía moral? ¿No? Yo creo que sería mucho mejor quitarle la economía y nada más que tuvieran la moral, ¿no? La moral de entrada para explicar bien el tema de las cifras, de entrada, ¿no? Y ya después de ahí hablamos de ideologías. El COVID no la tiene, como tú bien lo dijiste y como todos lo sabemos. Y Fer, tú vives en Estados Unidos hace tiempo, igual que esta servidora, y el presidente dice que la honestidad es la mayor riqueza de México. Yo vivo aquí desde hace 20 años y yo te digo que de los trabajadores mexicanos lo que es la mayor riqueza de mis connacionales es su trabajo, es el esfuerzo. Claro. Y valorar ese esfuerzo y proteger esos empleos de los connacionales dentro de México es tan importante como proteger a los de aquí. Por supuesto, proteger a cualquier mexicano es la obligación del Estado, punto y se acabó.
dentro y fuera del país. Gaby, te mando abrazo, te digo buenas noches, descanse allá en casa, la veo mañana y la recibo aquí como siempre, porque mi casa es su casa. Igualmente, Fer, que descanses. Millones de gracias, Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, como todas las noches. Qué panoramas tan aterradores, ¿no?, con el tema económico. Voy a hacer una pausa, regreso un momento. Soy Fernando del Rincón, buenas noches, lo veo mañana, lo dejo mientras con imágenes en vivo de Miami, en el Brickell Citizen.